Hola queridos amigos, la vida de Alex y Tuna parecía estar volviendo a la calma poco a poco. Después de días ocupados cuidando a Henry y arreglando su pequeña casa, Tuna decidió regresar al trabajo como asistente de Alex. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y también el primer desafío al que tendría que enfrentarse. Pero justo en su primer día de trabajo ocurrió un incidente inesperado en el taller. Un pedido grande que podría decidir la reputación de toda la empresa de repente presentó un error grave. Si el cliente lo descubría, todo el lote podría ser cancelado y la empresa de Alex sufriría una gran pérdida. Mientras todos en el taller estaban preocupados y confundidos, Tuna de forma inesperada dio un paso al frente y tomó una decisión que dejó a todos sorprendidos. ¿Tendrá el carácter suficiente para resolver esta situación difícil? ¿Y podrá su decisión ayudar a Alex a salvar ese pedido tan importante? Acompáñanos a seguir la historia a continuación para descubrir qué fue lo que realmente ocurrió. Y si te gustan las historias llenas de emoción sobre la familia, la perseverancia y esos momentos inesperados de la vida, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar un comentario para apoyarnos. La mañana en la granja comenzó de manera muy tranquila. La luz del sol temprano se colaba por la ventana de madera cayendo sobre el suelo en cálidas franjas de luz. Afuera en el jardín, el canto de los gallos se mezclaba con el sonido del viento que pasaba entre los árboles, creando ese ambiente tan familiar de un campo en calma. La pequeña casa de Alex y Tuna todavía conservaba el aroma de la madera nueva. En los últimos días habían trabajado juntos para arreglarla. Construyeron un pequeño porche y reorganizaron todo para empezar una nueva vida. En los últimos días, Tuna casi no había tenido tiempo para descansar. Por la mañana cuidaba a Henry, al mediodía salía al jardín para ayudar con el trabajo y por la tarde volvía a ordenar la casa que aún estaba en reparaciones. Pero hoy era un día especial. Después de muchos días dejando el trabajo de lado, Tuna volvería a trabajar como asistente de Alex. En la pequeña habitación, Tuna estaba de pie junto a una mesa de madera. Frente a ella había varios cuadernos, una carpeta gruesa y su laptop de siempre. Con cuidado fue guardando cada cosa en su maletín de cuero. Un cuaderno, una carpeta, un bolígrafo. Todo quedó colocado con orden como si estuviera preparándose para un nuevo comienzo. Tuna se detuvo un momento. Miró sus manos. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que volvió a este trabajo. Los días dedicados a ser madre y a cuidar de la familia habían hecho que su ritmo de vida se volviera más lento, pero en el fondo de su corazón todavía extrañaba la sensación de trabajar al lado de Alex. En el patio se escuchó el sonido familiar de un coche. El coche de Alex se detuvo frente a la puerta. La puerta del vehículo se abrió. Alex bajó todavía con su chaqueta en la mano. La luz de la mañana iluminaba su rostro, haciendo que la escena pareciera extrañamente tranquila. Apenas entró al patio, llamó: «Tuna, ¿ya estás despierta?». Al oír su voz, Tuna salió al porche. Ya llevaba el maletín colgado al hombro. Alex se sorprendió un poco al verla. «¿Ya estás lista?». Luego miró alrededor del patio. «¿Ustedes dos ya comieron?». Tuna sonrió suavemente con una mirada tranquila. «Yo ya comí». Miró hacia una esquina del patio. Henry estaba sentado bajo un árbol sosteniendo su pequeño coche de juguete y riéndose solo. «Henry todavía está jugando», dijo con voz suave. «En un rato lo llevaré con la señora Tang». Alex miró a su hijo durante unos segundos. Su mirada se volvió un poco más seria, como si estuviera pensando en algo. Luego volvió a mirar a Tuna. Su voz se volvió más lenta. «Tuna, ¿segura de que no estás demasiado cansada?». Tuna se quedó un momento en silencio. Esa pregunta le hizo sonreír sin darse cuenta. «No pasa nada». Ajustó suavemente la correa del maletín en su hombro. Extrañaba este trabajo. Alex la miró durante unos segundos. En sus ojos había orgullo, pero también un poco de preocupación.
Pero justo en ese momento, desde el camino de tierra frente a la casa, un coche desconocido se detuvo lentamente. Tanto Alex como Tuna giraron la cabeza al mismo tiempo. La puerta del coche se abrió despacio. Un hombre bajó. Su mirada se dirigió directamente hacia la casa. El ambiente tranquilo de la mañana de repente se volvió pesado. Alex frunció ligeramente el ceño. Tuna también sintió que algo no estaba bien. Un día que parecía tan tranquilo, pero tal vez las cosas estaban a punto de dejar de ser tan simples como pensaban. Después de preparar todo, Alex y Tuna llevaron a Henry en brazos a la casa de la señora Tang, una vecina mayor que vivía a solo unos pasos de allí. Su pequeña casa estaba bajo la sombra de un viejo árbol de mango, y en el patio siempre había una familiar silla de bambú. Apenas vio a Henry, la señora Tang soltó una risa amable. «Oh, mi nietecito ya llegó». Henry abrió los brazos y rió con entusiasmo. Tuna se agachó suavemente para acomodarle la pequeña camisa, aunque en su interior todavía sentía un poco de inquietud. Aunque solo dejaría a su hijo unas horas, para una madre eso siempre es algo que llena el corazón de preocupación. «¿Podría cuidarlo un rato, señora? Hoy tengo que ir a la empresa». La señora Tang asintió de inmediato. «Ve tranquila a trabajar. Yo cuidaré al pequeño». Henry enseguida se sintió atraído por un pequeño coche de madera que estaba en una esquina del patio. El niño reía feliz sin saber que su madre lo miraba con una mezcla de amor y ternura. Alex apoyó suavemente una mano en el hombro de Tuna. «Vamos, si no se nos hará tarde». Tuna asintió, aunque todavía volvió a mirar a Henry una vez más. Luego, los dos caminaron hacia el coche. El camino que iba desde la granja hasta el pueblo se extendía bajo la luz de la mañana. A ambos lados había campos verdes que se movían con el viento, haciendo que las espigas de arroz se inclinaran como si fueran olas. Dentro del coche, Tuna permaneció en silencio por un momento. Miró el maletín que llevaba sobre el regazo. Dentro estaban sus cuadernos de notas, varios expedientes y las anotaciones que la secretaria Lan le había enseñado con paciencia durante los últimos días. En los primeros días al regresar al trabajo, Tuna se había sentido muy torpe. A veces confundía los horarios, otras veces leía los documentos sin entenderlos del todo. Pero Lan siempre la guiaba con paciencia paso a paso. Gracias a eso, Tuna poco a poco se fue acostumbrando al ritmo del trabajo. Mientras conducía, Alex preguntó con suavidad: «¿Sientes que el trabajo es demasiado estresante?». Su voz era tranquila, pero todavía dejaba notar cierta preocupación. Tuna se volvió para mirarlo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Lo haré bien, Alex». No fue una frase fuerte, pero sí muy segura. Alex la miró un momento y luego asintió ligeramente. En su mirada había una confianza muy clara. Media hora después, el coche se detuvo frente al área de talleres de la empresa. El ambiente aquí era completamente distinto al silencio de la granja. El sonido de las máquinas resonaba de manera constante. Los trabajadores estaban concentrados en sus tareas dentro del taller, mientras los paquetes se organizaban cuidadosamente para el gran pedido de ese día. Era un pedido muy importante, y hoy Tuna acompañaría a Alex para revisar y preparar el pedido para el cliente. Tuna bajó del coche, respiró profundamente. Su corazón empezó a latir un poco más rápido. Aunque ya se había acostumbrado más al trabajo, al estar frente al ambiente ocupado del taller, no pudo evitar sentirse nerviosa. Justo en ese momento, se escuchó una voz familiar. «Buenos días, señor Alex». «Buenos días, señorita Tuna». Tuna se dio la vuelta. La secretaria Lan estaba esperando frente a la entrada del taller. Llevaba un traje elegante y en sus manos sostenía su habitual tablet. Tuna se sintió un poco incómoda. Bajó ligeramente la cabeza. «Buenos días, señorita Lan». Lan observó a Tuna durante unos segundos. Luego sonrió suavemente. «No necesitas estar tan nerviosa». Lan le entregó un conjunto de documentos. «El pedido de hoy lo revisaremos juntas antes de presentárselo al señor Alex».
Tuna tomó el expediente. Sus manos temblaron un poco, pero su mirada estaba completamente concentrada. Alex estaba detrás de ellas observando. Después de unos segundos dijo con calma: «Hoy, Tuna se encargará de la primera revisión». Tuna se giró sorprendida para mirarlo. Lan también se mostró un poco sorprendida, pero luego sonrió. «Entonces, empecemos». Tuna apretó suavemente el expediente entre sus manos. Un pequeño paso, pero para ella era un paso muy importante. Ella no era solo una madre, no era solo la mujer de Alex. Hoy, Tuna estaba empezando a reencontrarse consigo misma, y detrás de la puerta de ese taller, tal vez la esperaba su primera prueba. Dentro del taller, el ambiente de trabajo era muy intenso. El sonido constante de las máquinas llenaba todo el amplio espacio. Filas de mesas largas estaban alineadas una tras otra, y sobre ellas los trabajadores revisaban, empaquetaban y etiquetaban cuidadosamente cada producto. En el aire flotaba un ligero olor a madera nueva mezclado con pintura. Tuna estaba de pie junto a la secretaria Lan, sosteniendo el expediente del pedido en sus manos. Sus ojos observaban atentamente cada número en el documento y luego se dirigían a las cajas perfectamente apiladas frente a ella. Era el primer pedido grande en el que participaba directamente en la revisión. Lan señaló una fila de cajas. Este lote es de 500 productos. Está programado para enviarse al final de la tarde. Tuna asintió. Se agachó y abrió una de las cajas. Los productos dentro estaban ordenados con cuidado y bien protegidos. Tomó uno y lo comparó con el diseño en el expediente. Al principio, todo parecía estar bien. Pero cuando Tuna abrió algunas cajas más, su mirada se detuvo de repente. Tomó un producto, luego tomó otro. Colocó ambos uno al lado del otro. Tuna frunció ligeramente el ceño. Lan lo notó y preguntó: ¿hay algún problema? Tuna no respondió de inmediato. Se giró hacia la regla de medición que estaba sobre la mesa de inspección y volvió a medir el tamaño del producto con cuidado. 1 segundo, 2 segundos. Su expresión empezó a ponerse más seria. «Señorita Lan». La voz de Tuna fue un poco lenta. Lan se acercó. «¿Qué pasa?» Tuna levantó los 2 productos. Es más pequeño que el tamaño estándar. Lan lo tomó para observarlo. En efecto, a simple vista era muy difícil notarlo. Pero al compararlo con el modelo del expediente, había una ligera diferencia en el tamaño. Lan se volvió de inmediato hacia un trabajador cercano. «Señor Hoa». Un trabajador mayor se acercó. «Sí, señorita». Lan preguntó: «¿Con qué diseño hicieron este lote?» El señor Hoa se mostró un poco sorprendido. «Con el último que usted envió hace unos días. Seguimos exactamente las medidas que estaban allí». Tuna y Lan se miraron. Lan abrió rápidamente el archivo de diseño en su tablet. Tuna también abrió su expediente. Las dos empezaron a comparar cada número. Y en ese momento, Lan se quedó inmóvil. Su mirada se volvió mucho más seria. «Esto no está bien», murmuró. Tuna miró la pantalla. Lan giró la tablet hacia ella. «El archivo en el sistema es diferente del plan original». Tuna se quedó helada. Eso significaba que el departamento de datos había actualizado las medidas de forma incorrecta. El error era pequeño, pero las consecuencias podían ser muy grandes. Si enviaban el pedido así, el cliente seguramente lo notaría. Y con un pedido tan grande, tenían todo el derecho de rechazar todo el lote. El ambiente alrededor se volvió tenso. Tuna miró las largas filas de cajas frente a ella. Cientos de productos ya estaban terminados. Si tenían que corregirlos, tomaría muchísimo tiempo. Dijo en voz baja sin poder ocultar su preocupación. «Si enviamos el pedido así», miró a Lan. «El cliente devolverá todo». Lan guardó silencio. Ella también lo sabía. En ese momento, una voz firme se escuchó detrás de ellas. «¿Qué está pasando?» Tuna se giró. Alex estaba de pie a unos pasos. Nadie sabía desde cuándo había llegado. Lan explicó rápidamente la situación.
Después de escuchar la mirada de Alex, recorrió las cajas. Se agachó y tomó uno de los productos. Lo observó con atención. Luego lo volvió a dejar. El ambiente quedó en silencio durante unos segundos. Los trabajadores también empezaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. Se miraban entre ellos con preocupación. Tuna permanecía quieta. Dentro de ella, la presión comenzó a crecer con claridad. Era la primera vez que participaba directamente en un pedido tan grande. Y de inmediato, había ocurrido un problema. Apretó ligeramente el expediente que tenía en las manos. En ese momento, Alex se giró para mirarla. En sus ojos no había reproche. Al contrario, estaba muy tranquilo. Preguntó lentamente: «Entonces, ¿tú cómo crees que deberíamos manejar esto?» Tuna se quedó sorprendida. Lan también la miró. Todo el taller parecía haberse detenido por un instante. Esto ya no era una simple pregunta. Era la primera decisión de Tuna en el trabajo. Tuna miró de nuevo las cajas, luego el diseño. En su mente empezó a hacer cálculos. Si corregían todo, tal vez tendrían que empezar desde cero. Pero si no lo corregían, la empresa perdería credibilidad ante el cliente. Respiró profundamente. Luego levantó la mirada. Esta vez sus ojos eran diferentes. «Tenemos que corregirlo». Lan se sorprendió un poco. «Pero la entrega es esta tarde». Tuna respondió con calma pero con firmeza. «Es mejor entregar tarde que entregar algo incorrecto». Cuando terminó de decirlo, Alex la miró durante unos segundos. Y entonces, sonrió levemente. Pero justo en ese momento, un trabajador corrió apresuradamente desde el interior del taller. «Señor Alex». Todos se giraron. El trabajador respiraba con dificultad. Alguien del lado del cliente. «Viene a revisar el pedido antes de lo previsto». El ambiente en el taller se tensó de repente. Tuna se quedó inmóvil. Si el cliente llegaba ahora, vería todo el error. Y en ese momento, quizás las cosas ya no serían tan simples. El ambiente dentro del taller se volvió tenso de repente. Las máquinas seguían funcionando con su sonido constante, pero parecía que todos podían sentir la preocupación que se extendía por todo el lugar. Las cajas estaban alineadas en largas filas frente a Tuna. Cada una contenía productos con una ligera diferencia en el tamaño, pequeña pero suficiente para que todo el pedido fuera rechazado. En ese momento, desde la entrada del taller, se escuchó el sonido de un coche que se detenía. Un trabajador entró corriendo respirando con dificultad. «Señor Alex, el cliente ya llegó». Lan se sobresaltó ligeramente. Llegaron tan rápido. Según el horario original, debían llegar dentro de 2 horas. Tuna permaneció en silencio unos segundos. Miró las cajas. Luego miró a los trabajadores que empezaban a murmurar con preocupación. Si el cliente entraba ahora, solo tendría que abrir cualquier caja, y el error se descubriría de inmediato. Lan dijo en voz baja a Alex: «Todavía no hemos tenido tiempo de corregir el lote». Alex no respondió. Su mirada volvió a dirigirse hacia Tuna. Solo fue una mirada, pero parecía que estaba esperando que ella dijera algo. Tuna respiró suavemente. Su corazón latía más rápido. Muchas ideas pasaron por su mente. Si dejaban que el cliente entrara a revisar ahora, todo terminaría. Pero si lograban ganar un poco de tiempo. De repente se volvió hacia Lan. «Señorita Lan». Lan la miró. «Podemos llevar al cliente a ver primero la zona de producción». Lan se sorprendió un poco. «¿Te refieres a...?» Tuna habló un poco más rápido, pero manteniendo la calma. «Normalmente los clientes están muy interesados en el proceso de producción. Podemos mostrarles toda la línea de fabricación, el proceso de control de calidad, y después llevarlos al área de productos terminados». Lan la observó unos segundos. En su mirada había un poco de sorpresa. Tuna continuó. «Mientras tanto», miró las largas filas de cajas. «La gente del taller puede corregir el lote». Lan se quedó quieta por un momento. Era una forma muy razonable de ganar tiempo. Si todo salía bien, podrían conseguir casi 1 hora extra.
Lan miró a Alex, pero Alex parecía haberlo entendido desde el principio. La miró durante unos segundos. En su mirada no había ninguna duda. Al contrario, estaba completamente tranquilo. Luego dijo con calma: «Hagámoslo como dices». No fue una frase fuerte, pero fue suficiente para que todos en el taller la escucharan. Lan se sorprendió un poco. Alex acababa de dejar toda esta situación en manos de Tuna. Tuna también se quedó inmóvil un segundo, pero enseguida su mirada se volvió más decidida. Se giró hacia los trabajadores. «Señor Hoa», el trabajador mayor se acercó. «Sí». Tuna habló rápido pero con claridad. «Tenemos que corregir todo este lote. Los productos con medidas incorrectas deben ajustarse de inmediato». El señor Hoa miró la larga fila de cajas. «¿Pero son muchísimos?» Tuna asintió. «Lo sé». Miró alrededor del taller. Su voz era tranquila pero firme. «Pero no podemos entregar un pedido incorrecto». El ambiente quedó en silencio unos segundos. Luego el señor Hoa asintió con fuerza. «Muchachos», se giró y gritó: «todos prepárense para corregir el lote». Inmediatamente el ambiente en el taller cambió. Los trabajadores empezaron a abrir las cajas rápidamente. Se escuchó el sonido de herramientas. Las mesas de trabajo se iluminaron más. Todos comenzaron a trabajar con urgencia. Lan observó la escena y luego miró a Tuna. Esta vez en sus ojos ya no había solo evaluación. Había reconocimiento. Justo en ese momento, un coche elegante se detuvo frente al taller. La puerta se abrió. 3 personas bajaron. Lan dijo en voz baja: «Ya llegaron». Tuna respiró profundamente. Acomodó el expediente que tenía en las manos. Luego caminó hacia la entrada del taller. Alex se quedó detrás observándola. No dijo nada. Solo la siguió con la mirada. Porque en ese momento, Tuna ya no era solo su asistente. Estaba dando un paso al frente para proteger un pedido importante de la empresa. Y en solo unos minutos, ese encuentro podría decidirlo todo. Los 3 visitantes entraron al taller junto con la secretaria Lan. El ambiente en la fábrica aún tenía un aire de urgencia, pero todo estaba organizado de manera ordenada. Las máquinas seguían funcionando con normalidad y los trabajadores continuaban concentrados en sus tareas como cualquier otro día. Tuna estaba de pie junto a Alex. En sus manos llevaba el expediente del pedido que acababa de ser revisado por última vez. Aunque por fuera trataba de mantenerse tranquila, por dentro todavía sentía un poco de nervios. Apenas una hora antes, todo el taller había estado a punto de enfrentar un problema muy serio. Si hubieran reaccionado un poco más tarde, quizás todo habría sido completamente diferente. Lan dio un paso adelante para presentarlos. Este es el señor Alex, director de nuestra empresa, y ella es la señorita Tuna, la asistente encargada de supervisar este pedido. El hombre de mediana edad del grupo sonrió y estrechó la mano. Soy el señor Tran, representante del cliente. Miró alrededor del taller. Nos gustaría ver el proceso de producción. Tuna asintió ligeramente. Abrió el expediente. Claro, por favor, síganme. Su voz era suave pero clara. Los guió por cada área del taller, desde la zona de preparación de materiales hasta la zona de procesamiento y luego el área de control de calidad. Tuna explicó cada paso del proceso de producción. Lo que decía no eran frases memorizadas, sino cosas que había aprendido durante muchos días trabajando junto a la secretaria Lan y los trabajadores. El cliente escuchaba mientras asentía. El proceso está bastante bien organizado. Lan, que caminaba detrás, observaba a Tuna. En su interior también sentía cierta sorpresa. No esperaba que Tuna pudiera explicar el trabajo con tanta naturalidad y seguridad. Mientras tanto, en el área de empaquetado, los trabajadores seguían terminando silenciosamente los últimos productos del lote corregido. El señor Hoa se secó el sudor de la frente. ¡Listo! La última caja fue cerrada. Todos suspiraron aliviados. Unos 10 minutos después, Tuna llevó al grupo de clientes hasta el área de almacenamiento de productos terminados.
Las cajas recién terminadas estaban alineadas cuidadosamente. Tuna abrió una de ellas, sacó con cuidado un producto y lo colocó sobre la mesa de inspección. Este es el modelo de lote de hoy. El cliente lo tomó y lo examinó con atención. Midió el tamaño, observó el acabado. Luego se giró hacia los dos acompañantes. Muy bien. Tuna soltó un pequeño suspiro, pero todavía no se sentía completamente tranquila. El cliente abrió otras 2 cajas más para hacer una revisión aleatoria. Todo estaba completamente correcto. Finalmente cerró la caja. Luego se volvió hacia Alex. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Hemos decidido mantener el pedido. Extendió la mano. Y si este lote se entrega a tiempo el próximo mes, haremos un pedido aún más grande. Lan casi no pudo ocultar su alegría. Alex le estrechó la mano. Gracias por su confianza. El ambiente en el taller se volvió inmediatamente mucho más relajado. Algunos trabajadores incluso suspiraron de alivio en silencio. Cuando el grupo de clientes se marchó, el coche elegante salió lentamente por la puerta del taller. La puerta se cerró. El lugar volvió a quedar más tranquilo. Lan se giró hacia Tuna y sonrió suavemente. Hoy lo hiciste muy bien. Tuna se sintió un poco avergonzada. Yo solo traté de hacer lo correcto. Lan asintió ligeramente, pero su mirada ahora era diferente. Era una mirada de respeto. Luego se alejó para revisar el trabajo. Solo quedaron Alex y Tuna cerca de la entrada del taller. La luz del mediodía atravesaba el techo de vidrio y caía en largas franjas sobre el suelo. Alex miró a Tuna durante un momento. Luego sonrió. Si hoy no hubieras estado aquí, miró las cajas que acababan de terminar. Seguramente habríamos perdido este pedido. Tuna negó suavemente con la cabeza. No, fue gracias a que todos en el taller trabajaron muy rápido. Alex la miró. Su expresión se volvió más suave. Pero quien les dio el tiempo para hacerlo, fuiste tú. Tuna guardó silencio un momento. Nunca había pensado que podría manejar una situación así. Alex le dio una suave palmada en el hombro. Mi asistente es más capaz de lo que imaginaba. Tuna soltó una pequeña risa. Detrás de ellos, los trabajadores seguían ocupados cargando las cajas en el camión para el envío. El primer camión arrancó el motor y lentamente salió por la puerta del taller. El pedido aún se entregaría a tiempo. Y bajo la cálida luz del mediodía, Tuna sintió que su corazón se volvía mucho más ligero, porque hoy no solo habían salvado un pedido, también había dado un gran paso en su nuevo camino.